No sabes quién eres, y no es tu culpa, porque eso que llamas tu personalidad podría no ser más que un mecanismo de defensa que te ayudó a sobrevivir, pero que hoy te tiene estancado. Crees que eres racional. Tal vez solo aprendiste a suprimir tus emociones. ¿Crees que eres amable? Quizá te premiaron por quedarte callado. ¿Te sientes con los pies en la tierra? Tal vez te mataron la imaginación lo suficientemente temprano. Carl Jung no creó los tipos de personalidad para que hicieras un test bonito en internet. Los creó para mostrarte cómo fuiste partido en dos, entre lo que realmente eres y lo que el mundo te obligó a hacer. Este video te va a llevar al mapa de esa fractura, y al final vas a poder ver qué función psicológica sobreutilizas y qué parte de tu mente, esa que llevas ignorando años, está saboteando silenciosamente tu vida. Porque ese rasgo del que tanto te enorgulleces podría ser exactamente lo que te mantiene pobre, ansioso, agotado y ciego emocionalmente. No veas este video para sentirte bien. Velo si estás listo para dejar de vivir una vida que nunca fue diseñada para ti. ¿Y si tus pensamientos no fueran realmente tuyos? ¿Y si la lógica, eso en lo que siempre confiaste para mantenerte a salvo, se hubiera convertido en una jaula que ni siquiera puedes ver? En un mundo que te enseña a pensar antes de actuar, muchos crecen creyendo que la lógica es la forma más elevada de inteligencia. Pero lo que nadie te dice es que la lógica fría, cuando se convierte en dogma, deja de ser herramienta y se vuelve prisión. Especialmente en la clase trabajadora, gente que vive resolviendo problemas para sobrevivir. La mente se transforma en una calculadora constante, siempre midiendo, siempre analizando, siempre funcionando. Y poco a poco, la capacidad de sentir se etiqueta como debilidad. Dejas de preguntarte qué se siente correcto. Solo preguntas qué tiene sentido. Pero aquí va una verdad que nadie dice en voz alta. No todo lo que tiene sentido es bueno para ti, y no todo lo que se siente mal está equivocado. Era solo un obrero, puntual, responsable, de esos que nunca fallan. Pero cuando su esposa lo dejó, cuando su hijo dejó de hablarle, no lloró. Se sentó en silencio, analizando cada detalle como si fueran datos en una hoja de cálculo. ¿Qué hice mal? Se convirtió en ¿cómo lo arreglo? Y ahí está la trampa. La lógica convierte el dolor en estadística, la emoción en ruido y a las personas en ecuaciones por resolver. Te vuelves eficiente emocionalmente, pero espiritualmente hueco. Eso es lo que Jung llamaba fragmentación del yo. Cuando la función del pensamiento domina, todo lo demás se empieza a apagar. Y lo peor es que nadie lo nota, porque la sociedad aplaude. Qué racional eres, dicen, qué controlado. Pero por dentro el silencio se hace insoportable. Cuando tu función dominante es el pensamiento, vives desconectado del cuerpo. Las emociones se sienten como interrupciones, las sensaciones físicas como obstáculos. Buscas orden, estructura, lógica, porque lo ambiguo te asusta. Y claro, funciona por un tiempo. Consigues trabajo, resuelves problemas, mantienes la productividad. Pero un día, la vida te lanza algo que no cabe en ninguna categoría. Una enfermedad, una traición, un domingo por la tarde que se siente insoportablemente vacío. Y como pasaste años perfeccionando la lógica e ignorando todo lo demás, no tienes con qué enfrentarlo. Te bloqueas, te retraes, te dices que no es tan grave, pero tu sistema nervioso lo sabe, tu cuerpo lo grita, aunque tu mente no lo permita. El problema de vivir solo desde la lógica no es solo emocional, es existencial. Comienzas a confundir la verdad con la eficiencia, confías más en ideas que en personas. Las relaciones se vuelven transacciones, el descanso se interpreta como flojera, la creatividad se asocia al caos. Dejas de preguntarte qué quieres y solo piensas qué es lo más inteligente. Pero lo más inteligente
no siempre es lo más humano. Jung advirtió que, al identificarnos exclusivamente con una sola función, sobre todo con el pensamiento, perdemos el acceso al inconsciente. Y ahí es donde vive tu verdadero yo. Ahí es donde habita tu sombra, no para destruirte, sino para completarte. Muchos creen que sus opiniones son fruto del pensamiento independiente, pero si miras más profundo, notarás que gran parte de lo que crees fue heredado de maestros, de los medios, de sistemas rotos. No elegiste ser lógico, fuiste recompensado por eso. Te dijeron que era señal de fortaleza, de responsabilidad, de hombría, de madurez. Y cuando tus emociones intentaron hablar, las callaste. Porque sentir es irracional, ¿cierto? Solo que no. Las emociones también son datos, pero viven en el cuerpo. No se pueden medir, pero sí sentir. Y no escucharlas no las desaparece. Solo las vuelve más intensas, más confusas, más peligrosas, cuando finalmente revientan. ¿Conoces esa presión en el pecho cuando no puedes dejar de pensar? Ese insomnio que no se va aunque planifiques todo. Eso es tu cuerpo intentando comunicarse con un sistema que solo responde a la lógica. Es tu mundo interior revelándose. Y aquí está la ironía. Cuanto más racional te vuelves, menos confías en ti. Pierdes conexión con tu instinto, con tus emociones, con tus necesidades reales. Vives en tu cabeza, pero tu cabeza no está diseñada para cargar con toda tu existencia. Tus pensamientos pueden ayudarte a funcionar, pero solo tus sentimientos pueden ayudarte a sanar. Ignorarlos no hará que desaparezcan, solo hará que sea más difícil entender de dónde viene el dolor. Jung decía que la mente no es una máquina, es un campo de batalla, y la lógica es solo uno de sus soldados. Si la dejas liderar sin equilibrio, se vuelve un tirano. Un hombre que ignora sus emociones se convierte en un extraño para sí mismo. Cree que está en control, pero solo está obedeciendo otra forma de autoridad, una que se disfraza de razón, pero actúa como represión. Esa es la cara oculta de la esclavitud moderna. No cadenas físicas, sino condicionamientos mentales que premian el desapego y castigan la vulnerabilidad. Y todo empieza con algo tan simple como felicitar a alguien por mantenerse fuerte, cuando en realidad necesitaba romperse. Así que la pregunta no es si pensar está mal. La pregunta es si pensar es suficiente. La lógica puede ayudarte a sobrevivir, pero no te enseña a vivir. Y tú ya lo sabes, lo sientes en los silencios, en las decisiones que no tienen sentido, pero que se sienten bien. Eso no es debilidad, eso es tu otro yo tratando de alcanzarte. Y si has vivido toda tu vida como pensador, prepárate, porque estás a punto de descubrir que esa fortaleza que siempre admiraste ha estado bloqueando todo lo demás que vive dentro de ti. Ella sonrió en el funeral, sin lágrimas, sin temblores. Solo la misma sonrisa cansada que usaba en el trabajo, en el tráfico, en casa. No porque no estuviera sufriendo, sino porque fue entrenada para esconderlo mejor que nadie. Desde pequeña aprendió que las emociones debían filtrarse, suavizarse, volverse cómodas para los demás. Sé amable, no exageres, eres demasiado sensible. No eran sugerencias, eran órdenes. Y ahora, como adulta, todavía las obedece. Jung advirtió que, cuando nos desconectamos de nuestro núcleo emocional auténtico, dejamos de vivir y empezamos a actuar. Y eso es lo que muchas mujeres de clase trabajadora hacen todos los días. Actúan como si todo estuviera bien, mientras por dentro se están rompiendo. Hay una crueldad particular en cómo la sociedad convierte las emociones en armas contra quienes sienten más profundamente. Si tu vida gira en torno a la conexión, si puedes sentir el estado de ánimo de otra persona antes de que hable, entonces conoces la presión.
Eres quien se mantiene serena durante el caos, quien consuela a todos, pero nunca es consolada. Y la sociedad te llama fuerte por eso. Pero la fuerza sin espacio se convierte en represión, y la represión en autoaniquilación. Olvidas cómo se siente tu propia rabia, tu propio deseo, tu propia tristeza, porque en algún punto te enseñaron que tus emociones no eran tuyas, sino una moneda para mantener la paz. Cada vez que callaste tu opinión para evitar conflictos, reforzaste ese condicionamiento. Cada vez que dijiste «estoy bien» cuando tu pecho gritaba, te hiciste más pequeña y el sistema te lo agradece. Porque una persona emocionalmente silenciada es fácil de manejar. No cuestiona, no se revela, solo obedece. Y para las personas que sienten, especialmente aquellas que crecieron en medio de carencias, cumplir emocionalmente se vuelve un acto automático. No es que no puedas alzar la voz, es que has sido entrenada para creer que hacerlo es peligroso. Y cuando finalmente explotas, te llaman irracional, pero lo que están viendo en realidad son años de dolor ignorado rompiendo la superficie. Imagina a un hombre que trabaja en la construcción y mantiene a 3 generaciones bajo un mismo techo. Lo siente todo, pero le enseñaron que los hombres no deben sentir, así que trabaja más, bebe más, grita cuando todo se le desborda. No porque sea violento, sino porque ha estado emocionalmente hambriento toda su vida. Esto es manipulación emocional en su forma más pura, transformar emociones reales en vergüenzas. Jung no solo estudió la emoción, estudió lo que sucede cuando se entierra viva, y lo que vio no fue fortaleza, fue trauma con corbata. Fue depresión disfrazada de responsabilidad, fue silencio malinterpretado como madurez. Y aquí está el giro. Las mismas emociones que te enseñaron a esconder son las que podrían salvarte. Tu rabia podría marcar límites, tu tristeza podría invitar a sanar, tu alegría, la verdadera, podría recordarte por qué vale la pena vivir. Pero nada de eso sucede si sigues filtrando tus emociones a través del miedo. La libertad emocional no viene de controlar cómo sientes, sino de recuperar el derecho a sentir lo que sea, sin pedir perdón. Y para quienes están atrapados en la maquinaria de la supervivencia diaria, esa libertad parece imposible. Pero no lo es. Solo requiere desaprender las mentiras que te contaron. Cuando usas tu función emocional para complacer, proteger o sostener a otros, pierdes el acceso a tu brújula interna. Te vuelves reactiva en lugar de intuitiva. Jung creía que la emoción, como cualquier otra función, debía servir al ser, no al sistema. Si tu empatía te está enfermando, si tu culpa dirige tu vida, entonces ya no estás sintiendo, estás siendo manipulada. Y no es tu culpa, es condicionamiento. Pero ahora que lo ves, ya no tienes que obedecerlo. Puedes comenzar a preguntarte, ¿de quién son estos sentimientos? ¿A quién estoy complaciendo? ¿Y qué pasaría si por una vez simplemente dijeras que no? La gente suele decir, sigue a tu corazón, pero nadie te enseña cómo encontrarlo cuando está enterrado bajo capas de vergüenza, miedo y silencio heredado. El trabajo de Jung no era romantizar la emoción, era hacerla consciente, hacerla tuya otra vez. Porque solo entonces puede guiarte en lugar de perseguirte. Solo entonces tus emociones pueden ser combustible en lugar de cadenas. El mundo no aplaudirá tu despertar emocional, pero sí lo temerá. Porque una persona que siente profundamente y sabe por qué, ya no es fácil de controlar, ya no tiene miedo de desear más. ¿Y qué pasa cuando alguien así empieza a hablar, no para consolar a otros, sino para liberarse a sí misma? Es entonces cuando comienza el cambio. Es entonces cuando la emoción deja de ser una actuación y se convierte en poder. Y eso es precisamente lo que siempre han querido evitar que descubras. Lo primero que hace cada mañana es revisar el celular.
no por urgencia, sino por costumbre. Una corriente de notificaciones, mensajes a medias, noticias de última hora, alguien bailando, alguien llorando, alguien muriendo, todo en tiempo real. Y luego corre para alcanzar un autobús que huele a sudor y café de ayer. No piensa en el futuro, no recuerda el pasado, sobrevive en fragmentos. Esto es lo que el mundo le ha hecho a la mente sensorial. La redujo a ciclos de estímulo y respuesta. Jung creía que la sensación era una función vital, la puerta de entrada a la experiencia física. Pero en un sistema adicto a la inmediatez, la sensación se convierte en dominación. El presente no es paz, es ruido, urgencia, constancia, y está matando tu capacidad de imaginar algo más allá de él. Los tipos sensoriales están conectados a la realidad. Notan detalles que otros pasan por alto. La textura de una tela, el peso del silencio, la mirada de alguien justo antes de mentir. Pero aquí está el peligro. Cuando el mundo solo recompensa lo inmediato y concreto, incluso la función sensorial se vuelve una prisión. Empiezas a perseguir recompensas a corto plazo. Te vuelves reactivo, no reflexivo. Tu vida se reduce a lo que se puede tocar, saborear, consumir. Y en esa reducción, tu mundo interno se marchita. Jung advirtió que identificarse demasiado con cualquier función, especialmente la sensación, te roba la profundidad. Te mantiene en movimiento, pero sin preguntarte hacia dónde. Te mantiene con vida, pero no despierto. Hay una razón por la que la comida rápida, las redes sociales y la gratificación instantánea dominan el mundo moderno. Secuestran tu función sensorial. Trabajas todo el día, llegas a casa agotado, buscas lo que te consuela, no lo que te sana. Y poco a poco, el momento presente deja de ser sagrado y se vuelve sofocante. Estás atrapado en un bucle, antojo, consumo, colapso, pero lo sigues repitiendo porque el sistema te ha enseñado que el ahora es lo único que importa. Vive el presente, dicen. Pero lo que realmente quieren decir es: no cuestiones, no sueñes, no recuerdes. La tiranía del presente no es atención plena, es urgencia fabricada disfrazada de paz. Jung veía la sensación como la raíz de la experiencia, pero no como el árbol completo. Cuando solo te enfocas en el ahora, pierdes la capacidad de integrar la memoria y la posibilidad. Y eso no es inofensivo. Así es como funciona la manipulación. Las personas que no recuerdan el dolor no lo resisten. Las personas que no pueden imaginar algo mejor no luchan por ello. Lo ves todo el tiempo en la clase trabajadora. Personas atrapadas en modo supervivencia, incapaces de planear, incapaces de hacer una pausa. No porque sean flojas o débiles, sino porque el sistema mantiene sus sentidos saturados. Y cuando tus sentidos están llenos, tu alma se queda con hambre. No es una metáfora. Es tu sistema nervioso en crisis, clamando por una visión que nunca llega. Un hombre me dijo una vez que soñaba con ser pintor. Ahora dice: ya ni tengo tiempo para pensar. Eso es lo que pasa cuando vives demasiado tiempo en modo sensorial. Tus pensamientos se vuelven logísticos, no creativos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplaza al ¿quién estoy llegando a ser? Y lo más aterrador, ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo, porque cada pequeña recompensa, cada distracción, cada golpe sensorial te dice que estás bien, pero no lo estás. Estás saturado, no solo digitalmente, espiritualmente. Tu capacidad de sentir sentido ha sido reemplazada por un deseo de sentir algo, cualquier cosa. Y ese vacío se confunde con presencia. Incluso el descanso ha sido corrompido. Intentas relajarte, pero buscas una pantalla. Vas de vacaciones, pero documentas cada segundo. Te sientas en silencio, pero se siente como fracaso, porque el sistema te ha condicionado a asociar quietud con peligro.
Y así, la mente sensorial, que alguna vez fue diseñada para enraizarte en la vida, se convierte en una correa. Te ata a lo inmediato, pero te priva de lo esencial. Jung no dijo que abandones el presente, dijo que lo expandas, que lo dejes respirar junto con la memoria, el significado, la imaginación. Pero eso requiere conciencia. Y la conciencia no puede sobrevivir cuando cada momento está lleno de ruido. Seguramente has escuchado la frase «un día a la vez». Es útil, hasta que se convierte en lo único que conoces. Vivir solo en el día te impide construir una vida. Te atrapa en decisiones de corto plazo, hábitos reactivos y alegrías superficiales. Y la parte más cruel, se siente normal. Todos lo hacen. Así que no te das cuenta de que es una prisión. Pero pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión no solo para sobrevivir hoy, sino para moldear tu mañana? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste y pensaste, ¿es esta la dirección que quiero? Porque si no puedes responder, entonces tal vez no estás viviendo, tal vez solo estás existiendo en alta definición. Y si la sensación te ha mantenido atado a la hora, adicto a lo tangible, con miedo a lo abstracto, entonces es momento de preguntarte qué ha estado faltando todo este tiempo. Porque más allá del ruido, más allá de las pantallas y las listas de tareas, hay un silencio al que olvidaste cómo confiar. Una visión que ha estado esperando, y tal vez, solo tal vez, es hora de recordar que lo que no puedes ver podría ser más real que todo lo que puedes tocar. Ella siempre supo que algo andaba mal, antes de que alguien dijera una palabra. Entraba a una habitación y sentía cómo cambiaba la energía, aunque todos sonrieran. Podía percibir la tensión enterrada bajo palabras casuales, mentiras envueltas en risas. Nadie le enseñó eso. Simplemente estaba ahí, pero en lugar de llamarlo un don, lo llamaron paranoia. Piensas demasiado, le decían. Eres muy intensa. Y así empieza. La mente intuitiva ve a través de las máscaras, conecta puntos invisibles, predice tormentas antes de que se formen las nubes. Pero cuando el mundo no puede seguir tu visión, te castiga por ir un paso adelante, y poco a poco comienzas a dudar de lo que ves. No porque esté mal, sino porque nadie más lo ve. Jung llamó a la intuición la función de la posibilidad, el puente entre lo consciente y lo inconsciente. Pero en realidades de clase trabajadora, donde la supervivencia depende de lo práctico, soñar se vuelve peligroso. Si siempre estás imaginando lo que podría ser, la gente dice que no tienes los pies en la tierra. Quieren que seas realista, que pagues tus cuentas, que consigas un trabajo estable, que dejes de perseguir sombras. Así que reduces tu visión, te obligas a encajar en el molde. Y cada vez que ignoras ese tirón intuitivo, ese susurro de que algo no cuadra, una parte de ti muere. No rápido, lento, como si se apagara la luz en un cuarto que antes veías con claridad. Y nadie lo nota, porque por fuera estás bien, pero por dentro estás perdida. La función intuitiva no habla con palabras, habla con patrones, destellos, corazonadas. Te dice cuando algo se siente mal, incluso cuando todo parece estar bien. Y esa es la maldición, porque la intuición no siempre es conveniente. No obedece a la lógica, no espera su turno, llega sin avisar, se mete en tus pensamientos como un sueño que no puedes soltar. Y si creciste aprendiendo a ignorarla, especialmente en entornos rígidos o controladores, empiezas a ver tu don como una carga. Empiezas a creer que tal vez sí eres demasiado sensible, demasiado emocional, pero no lo eres. Solo estás sintonizada con algo que la mayoría ha olvidado cómo escuchar. Imagina a un niño que crece en silencio. Nadie habla del dolor, nadie habla de sueños, pero él siente cosas que nadie dice. Ve a través de la gente, percibe cosas en su cuerpo antes de que su mente pueda explicarlas.
Pero en esa casa no hay espacio para la visión, solo reglas, solo repetición. Así que aprende a enterrarla, hasta que un día ya no sabe si lo que ve es real o imaginado. Y esa es la locura de la intuición. Cuando no se valida, se vuelve hacia adentro, alimenta la ansiedad, la duda, el aislamiento, no porque esté equivocada, sino porque ha sido ignorada por demasiado tiempo. Jung advirtió que una intuición desequilibrada se pierde en la abstracción, brillante pero sola. Deslizas el dedo por redes sociales y de repente lo sientes, esa sensación de que todo es falso. Las sonrisas, el éxito, los consejos, no es envidia, es reconocimiento. Tu mente intuitiva ve la brecha entre la actuación y la verdad. Pero la silencias, sigues deslizando, porque escucharla significaría enfrentar todo lo que has evitado. Que la vida que estás viviendo no se alinea con tu verdad. Que las personas a tu alrededor realmente no te ven. Y eso te asusta más que cualquier mentira. Así que sigues fingiendo, pero la visión no se detiene. Te sigue en los sueños, en los momentos de quietud, en ese segundo exacto cuando tu máscara se cae y te preguntas si tal vez estás rota, pero no estás rota, solo estás viendo más profundo que la mayoría. Jung creía que la intuición, cuando se integra, se convierte en sabiduría, pero cuando está aislada, cuando queda girando en un mundo que exige pruebas, se convierte en tormento. Empiezas a dudar de todo, te obsesionas con lo que podría salir mal. Te vuelves adicta al significado, siempre buscando, sin llegar nunca. Y en un mundo que recompensa la claridad y castiga la ambigüedad, ese tipo de mente se agota. Te sientes como un error en el sistema. Pero tal vez eso no sea un defecto. Tal vez sea una señal de que no naciste para encajar en esta versión de vida. Naciste para cuestionarla. No puedes anestesiar la intuición para siempre. Puedes distraerla, silenciarla, medicarla, pero siempre vuelve. En susurros, en símbolos, en momentos extraños de certeza, y cuanto más huyes de ella, más distorsionada se vuelve. Así es como la visión se convierte en locura. No por ver demasiado, sino por no tener con quién compartirlo. El aislamiento es el precio que muchas veces paga la mente intuitiva, pero no tiene que ser así. Puedes aprender a aterrizarla, a equilibrarla con sensación, lógica y emoción, a confiar en ella no como profecía, sino como brújula. No siempre te mostrará el panorama completo, pero te mostrará la dirección, y eso basta para comenzar. Así que si tu mente siempre ha sido un laberinto de significados, símbolos y conexiones, no la maldigas. No la ahogues con ruido, aprende su lenguaje, porque mientras el mundo se aferra a lo visible, tu poder está en lo que está justo más allá del marco. Y tal vez la pregunta no sea, ¿por qué siento tanto?, sino, ¿qué estoy finalmente lista para ver? Has pasado tu vida perfeccionando una parte de ti, el que piensa, el que siente, el realista, el soñador. Pero ¿qué hay de las otras partes? Las que silenciaste porque no encajaban con la versión de ti que el mundo aplaudía. Ahí es donde vive tu totalidad. Y eso es lo que te ha estado faltando. Ahora que ya viste el mapa, la pregunta es simple. ¿Vas a seguir viviendo desde solo un rincón de tu mente? ¿O estás listo para explorar las partes que realmente podrían liberarte? ¿Qué pasaría si dejaras de ser tan bueno en lo que ellos esperaban de ti y empezaras a volverte peligroso siendo quien realmente eres? ¿Qué cambiaría en tu trabajo, en tus relaciones, en tu identidad, si permitieras que la función que siempre ignoraste por fin hablara? Porque Carl Jung no escribió sobre los tipos de personalidad para encasillarte. Lo hizo para ayudarte a escapar, y ahora la puerta está abierta. Pero cruzarla depende de ti. Así que esto es lo que quiero que hagas ahora.
Toma una idea de este video y aplícala en tu próxima decisión, no para ser eficiente, sino para ser auténtico. Y luego dime en los comentarios, ¿qué función has estado reprimiendo más? ¿Y cómo ha moldeado tu vida sin que te des cuenta? Y si esto te hizo sentir algo que no puedes explicar, esa es tu parte inconsciente hablando. Sigamos. Suscríbete al canal, activa la campanita y quédate con nosotros, porque esto no termina aquí, ni de cerca.